Buenos días, Ecomundo. Ojalá 4RD. Hoy cumple 10 años YouTube. Evidentemente que YouTube es una tecnología de información que ha jugado un rol muy importante en el mundo contemporáneo. Indiscutiblemente que el hecho de poder ver conferencias completas tiene un valor incalculable. El hecho de ver un discurso en vivo, etcétera. YouTube ha tenido una repercusión muy importante. Los indignados en España realmente advierten a la derecha territorialmente, pese a los resultados electorales, favorecen que territorialmente la izquierda va a tener un poder importante en España. Y ya están las alianzas, se habla del fin del bipartidismo en España. Eso fue una tesis muy discutida previa a las elecciones. Vamos a seguir analizando ese tema. Seguimos la visita del primer ministro chino a América Latina, que ya firmó 30 y pico de convenios con Brasil. Estuvo en Colombia, ahora está en Chile, hizo acuerdos, firmó como 10 acuerdos. Y hablan de 250.000 millones de dólares. Es su proyección de cooperación para América Latina a largo plazo, ¿no? Realmente han sido oxígeno importante para Argentina, para Venezuela, para Brasil, veamos Chile. Y inversiones importantes, como decía la de Guatemala, del canal. Otro hecho interesante es que el petróleo no reacciona a las tensiones geopolíticas que hay ahora mismo. Más bien el petróleo, después que bajó, se vaticinó 40, volvió y subió, está cerca de 60. Y es un hecho curioso. El petróleo es uno de los termómetros más importantes, evidentemente. Para Venezuela eso ha sido dramático. Para Brasil, para México. Curiosamente, América Latina es una región muy fuerte en energía. Brasil ha reorientado su política económica. Está congelando parte de su presupuesto, una medida que realmente va a marcar un cambio en su política económica. Y es interesante porque pese a la muerte de los guerrilleros, Colombia sigue apostando, la guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos sigue apostando por el proceso de paz. Proceso en el cual Cuba, los Castro y Chávez jugaron un rol importante. Y los sindicatos en Estados Unidos han pedido aumento salarial y eso es un hecho interesante, ¿no? Indiscutiblemente que la coyuntura internacional marca situaciones de crisis ministeriales en Chile, de renuncia de gabinete, en el caso de Brasil, una situación de masas muy contundente que obliga a políticas económicas diferentes. En el caso de Guatemala, Rigoberta Menchú acaba de plantear ya la renuncia del presidente. Y con una serie de matices, vemos diferentes, ¿no? Mientras es un tema central todo el tema de las relaciones con Cuba, luego de la visita de Raúl a Castro y que prácticamente Raúl dijo que estaba dispuesto a entrar a la Iglesia Católica, y evidentemente que el Papa, con la beatificación del Padre Romero, ha culminado una serie de cambios importantes en la Iglesia. No se puede dejar de lado este aspecto tan importante que es la incursión del Papa, que de acuerdo a muchas encuestas es el tercer hombre de mayor influencia a nivel mundial. Vamos arriba y volvemos en breve. No le cambie.
En el caso dominicano, Ecomundo planteó muy claramente ya hace bastante tiempo el inicio de una crisis política, institucional, choque de poderes, hablábamos de si podía impactar la situación económica. Y evidentemente que el discurso pronunciado ayer por el expresidente Fernández, indiscutiblemente que marca un antes y un después en muchos aspectos de la coyuntura política dominicana. Afortunadamente, esta noche tenemos una encuesta, la encuesta de la PENACHOE, que va a analizar el resultado de una encuesta. Y es interesante que los radioescuchas y los televidentes sepan que en Estados Unidos es permanente la labor de los medios de prensa de hacer encuestas creíbles frente a cada acontecimiento político o económico. Y eso es un hecho trascendental porque mide de manera bastante aproximada, es una herramienta científica, claro está, tendencias. Y aunque es una fotografía de un momento, evidentemente que marca tendencias. Evidentemente que el discurso del presidente, y veamos la portada del periódico de hoy, de ayer, perdón, del periódico Hoy, y veamos esta parte del centro, vamos a ver esta parte del centro, donde está el cuadrilátero, aquí arriba, y realmente yo pienso que el presidente Fernández, el expresidente Fernández, se fue en caída libre, cayó al suelo. Lanzó una ofensiva y cayó al suelo, él solo, en caída libre, se fue al suelo. Perdió la perspectiva histórica. Se olvidó de su práctica política durante 12 años de ejercicio del poder y sobre todo en los últimos 8, donde se abandonó totalmente a su práctica de los primeros 4 años. Desdijo todo el camino que avanzó en los 4 años, donde intentó una agenda liberal. No se puede ser mezquino. Intentó una reforma liberal limitada, con aspectos cuestionables en algunas cosas, sobre todo en la transparencia en términos de los procesos de consulta a las bases. Cuando se hacen consultas democráticas, realmente hay que tener mucho cuidado y el tema del diálogo nacional es una de las expresiones del primer gobierno. De todas maneras, junto al de Antonio Guzmán, es uno de los gobiernos más importantes después de la muerte de Trujillo. Y esa generación de la muerte de Trujillo pasó elementos importantes como es la silla eléctrica, en la 40, ahí tenemos la silla eléctrica, y realmente es curioso porque todas las personas que pasaron por esa cárcel de tortura, que fue la 40, y que evidentemente saben que todo ese proceso llevó a los ideales de generaciones, que dieron sus vidas en la lucha por los ideales del programa mínimo de los hombres que vinieron en Constanza, Maimón y Estero Hondo. Es ese programa mínimo que está ahí todavía vigente. Pensamos que el expresidente Fernández ha traicionado a una generación de dominicanos. Ha traicionado a una generación de dominicanos que pusieron su creencia en su ética, en su moral, en que iba a continuar el legado de Bosch y no el legado de Balaguer y de Vincho Castillo, que despojó en 1978 al poder popular, al pueblo que ellos invocan, sin ningún sentido de realidad, a que en esa coyuntura se desplazara al gobierno de los 12 años. De manera que será tema de noticia la magnificencia del narcisismo egoísta de un expresidente que tiene
la mayoría de los poderes del Estado, de ahí que su reforma constitucional fue hecha como un traje a su medida y la controla, y que la modificó para beneficiarse él personalmente, con el apoyo de Miguel Vargas Maldonado en aquel célebre pacto de las corbatas azules. Hasta mañana, Ecomundo, ojalá 4RD.